los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras en este día para sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y si bien esta palabra el Señor me la ha dado un tiempo, pero no he tenido oportunidad de poder compartirla junto a ustedes. Y creo que conmemora un poco el Día de la Mujer de esta semana. Así que el Señor me permite abrir las Escrituras en este día. La cita es en Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así su palabra: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo o el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta palabra, yo sé que algunas mujeres estarán diciendo, para el Día de la Mujer, tiene una riqueza tremenda. Y en el contexto de lo que habla el apóstol Pedro, el cual estaba casado y sabía desde el lugar natural y desde el lugar espiritual lo que estaba ministrando. Él viene hablando del comportamiento y la función que cada uno tenemos en esta sociedad desde el lugar de Cristo. Y no hace exento a la vida matrimonial o al género femenino y masculino. Debemos de comprender primeramente que el género que Dios nos ha asignado para esta tierra no es eterno. Está asignado para esta tierra. Y como toda asignación, tiene una función y tiene una posición. Y es honorable lo que el Señor a cada uno de nosotros en su género nos ha asignado. Pero tenemos que comprender nuestra asignación. Tenemos que comprender cuál es nuestra función. Y como toda asignación y función tiene parámetros en los cuales nos alinea y nos permite en esa posición funcionar favorablemente de acuerdo a su diseño divino, el cual nos lo dio en el tiempo establecido en esta tierra. Eternamente, nuestra función o nuestra identidad es de ser hijos. Eso es lo único que nunca va a cambiar. Ya éramos desde la eternidad, desde antes, durante y después de este mundo. Pero debemos de comprender la importancia de la asignación en el género que cada uno hemos nacido. Y cuando este versículo dice de que estamos alineados a ser sujetos,
En el caso matrimonial de pacto a nuestros maridos, se está refiriendo de que te limites a tu asignación, a que puedas realmente conocer tu posición y los límites que establece Dios, el cual no debes de alterar. Y eso va a hacer que estando en Cristo te des cuenta cuál es la función de tu esposo. Porque esto es como el dicho que dice el mundo: el que se mueve en libertad, mi libertad termina cuando empieza la del otro. Pero han malinterpretado lo que es sujeción con sumisión, con esa sumisión o esa desvalorización, sin comprender que nuestra asignación es gloriosa. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir: miren, mujeres, si ustedes conocen su asignación y entienden su función, aún esos maridos que no quieren recibir esta palabra, van a recibir a través de la conducta sabia de ustedes aquello que no se dice con palabras, pero que se expresa con acciones. Porque lo que van a expresar es a Cristo a través de ustedes. Entonces empieza a decirle qué tipo de conducta es lo que estas mujeres deben tener en cuenta para sus maridos convertidos y para sus maridos no convertidos. Y comienza a decirles: es necesario que sean castas. Castas significa fieles y honrosas. Ahora debemos de comprender que la fidelidad no es hacia un hombre. Yo siempre lo digo, mi matrimonio y mi fidelidad a mi esposo pasa a través de Cristo. Porque si mi fidelidad empieza con el Señor, con Cristo, yo no le voy a ser infiel a mi esposo. Pero si mi fidelidad pasa de acuerdo a la fidelidad que Él tenga conmigo, mi esposo, es muy probable que yo me corrompa, porque va a ser con medición, almático. Pero es muy importante saber que en las funciones de mujeres, nuestra fidelidad está basada en nuestra fidelidad al Señor. Y eso nos hace inalterables. Y Él empieza a decir: ustedes mujeres sean fieles. Y aún hablando de su aspecto, conociendo que las mujeres le damos cierta importancia a nuestro parecer, a nuestro aspecto. Y comienza a aconsejar que aún si es para tus maridos, porque está hablando de matrimonio, que no sea al extremo. No dice que no sea. No dice que no te cuides, no dice que no le prestes atención, dice que no sea al extremo, que tu aspecto sea al extremo, el externo, perdón, el adorno externo, está bien, que no sea a tal punto que encandile lo interior en tu corazón. Y eso es lo que vale. Que de golpe tu apariencia sea afable, agradable, linda, pero que no encandile, porque te tienes que ocupar más de lo interno. Si lo que llama más la atención de vos es lo de afuera que lo de adentro, estamos en un problema. Vas a tener que edificar y ocuparte como mujer de que tanto para tu esposo como para la sociedad sea realmente lo interno lo que más alumbre que lo externo. Pero la religiosidad quiso cancelar lo externo, pero no entendía que acá lo que pide no es cancelar, sino que no encandile, sino que lo interno sea lo que produzca. Esa es nuestra conducta. Y dice después de que los maridos tienen que actuar sabiamente con nosotras. Y empieza a aconsejarle a los maridos y le dice: tengan cuidado, trátenla como vasos frágiles. Y hemos malinterpretado vaso frágil. Un vaso es alguien que contiene algo, tiene la capacidad de contener. Y en ese contenido aclara bien el apóstol Pedro: son contenedoras de la gracia de vida de Dios. Así que cuando tratas a tu mujer, estás tratando con una persona que está conteniendo la gracia de vida de Dios. Y es más aún, es coheredera juntamente con vos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de vaso frágil, nos estamos refiriendo a cosas de valor. Porque las cosas frágiles son mal interpretadas como débiles. No. Cuando uno tiene un cuadro o una pintura de mucho valor
se lo considera como algo de mucho cuidado y de fragilidad, que debe ser transportado con mucho cuidado. Cuando uno tiene una joya de mucho valor en su diseño y en la materia prima que contiene, debe ser tratada con mucho cuidado. Yo he visto en televisión que se ponen guantes y levantan esas joyas como las de la corona con un cuidado. Pero no es porque no tienen valor, todo lo contrario. Es por el valor que tienen, por el diseño que tienen, por la materia prima que contienen. Cuando uno trata una cristalería, en lo que sea vajilla, la trata con mucho más cuidado, pero no es porque tienen menos valor. Tengan cuidado de cómo interpretamos. Así que le dice, esposos, trátenlas como vaso frágil porque tienen mucho valor y contienen mi gracia, pero te digo más, son coherederas juntamente con ustedes. Y le dice, tengan cuidado para que las oraciones no tengan estorbo. Y hemos entendido oraciones como peticiones. No, la intimidad con Dios, mi relación personal con Dios puede ser estorbada, varón de Dios, si no sabes tratar a esa mujer como corresponde. Por eso cuando dice ustedes como las mujeres hijas de Sara, que no sea por amenaza tu conducta, y ahí habla de que no sea con violencia. ¿Cuánto contenido en estos versículos? ¿Cuánta sabiduría para poder valorar nuestras asignaciones de hombre y mujer y representar a Cristo desde el lugar que a cada uno nos corresponde? Las reflexiones, de acuerdo a tu asignación de género, ¿estás funcionando en los parámetros de manifestar a Cristo para que este mundo vea representado al Cristo que tenemos? Ambos tenemos la responsabilidad. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas reflexionar. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 15, y voy a transitar ese relato de lo que llamamos la parábola del hijo pródigo, de este hijo que pidió a su padre la herencia. Y ayer estuve hablando un poco de la herencia y hoy quiero continuar, pero para que usted me entienda y que este relato no sea aislado, tenemos que traer un poquito los diferentes declaraciones que estuve teniendo en esta semana. Veníamos hablando acerca de cómo nosotros debemos descubrir, y no solamente descubrir, sino que decíamos que no nos podemos perder lo lindo que es y los contenidos que tiene una relación de padres e hijos. ¿Se acuerdan que eso veníamos hablando? Entonces, cuando uno tiene una relación y con Dios, con la iglesia, con la casa del Señor y con ese Padre espiritual, todo eso conlleva cosas tan hermosas y que nos bendicen, y que no es solamente decir yo estoy bajo una autoridad, no. Toda la relación. Y mostrábamos, si soy hijo sería ascendente y si soy padre sería descendente. En ese ida y vuelta, en ese subir y bajar, hay una relación hermosa y hay
contenidos espirituales hermosos que nosotros no nos podemos perder de disfrutar y recibir en una relación padres e hijos. Luego comenzamos a ver en esta semana el cuadro de Esaú, el hijo de Isaac, que menosprecia su primogenitura. El jueves estuvimos viendo como el Dios de los cielos, el Dios de amor, el Dios de nuestra salvación, lo desechó y lo despreció y llegó a tener una actitud de nunca más contar con Esaú, aunque era nieto de Abraham y genéticamente parecía que tenía los derechos, porque en el antiguo pacto hay muchas cosas que se transferían por genética. El sacerdocio, el reinado, la bendición. Sin embargo, él al despreciar, al desconectarse, lo que siempre llamamos de la desconexión, al decir, no tiene mucho sentido, al no comprender lo que es la primogenitura, la menospreció y se perdió la bendición. En el día de ayer teníamos una declaración y era que si desprecias tu herencia, fallarás en obtener tu bendición. Él despreció la herencia. ¿Y por qué Dios lo desecha y lo desprecia? Porque estuvimos viendo el jueves lo glorioso que es la herencia que tenemos como hijo de Dios. Y lo que hablamos es que cuando Él desperdició eso, desperdició todo lo que el Padre tenía o poseía para transferirle al Hijo. Ahora, eso es en el ámbito físico para darle un cuadro. Vayamos a lo espiritual. Cuando nosotros rechazamos al Hijo de Dios, nosotros estamos rechazando la herencia gloriosa que hay en esa salvación. Y decíamos que cuando uno rechaza la herencia, rechaza lo que el Padre hace por un hijo. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando no hay luz espiritual, se toman decisiones que uno no comprende la gravedad que conlleva eso. Lo digo de vuelta, cuando no se tiene luz en el mundo espiritual, se toman decisiones que uno no comprende la gravedad que conlleva eso. O sea, si nosotros le decimos a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de la universidad, a nuestro vecino, y le decimos, vos sabés que mi vida cambió, soy una nueva persona, tengo una nueva vida, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, fui perdonado de mis pecados, te quiero hablar acerca de este Cristo. Esa persona, al no tener luz, te puede tratar de una manera despótica, y aunque vos le prediques de la mejor manera y utilices todos los ejemplos de presentarle al Salvador, a Jesucristo como el Señor para su vida, la persona dice, sí, mira, yo no quiero ser de tu religión. No tiene luz, no tiene una comprensión espiritual, no sabe la magnitud de lo que se está perdiendo. ¿Sí o no? No sabe la herencia, no sabe la vida eterna, no sabe, lo desprecia. Entonces, cuando no se tiene la luz, hay veces tomamos decisiones y decimos, a mí no me importa nada. Cuando uno no tiene luz, no sabe la magnitud. Cuando Él dijo, ¿de qué me sirve ser primogénito? ¿De qué me sirve ser el primero de una familia? Él estaba desperdiciando, estaba menospreciando una herencia tan hermosa y gloriosa que traía la bendición, ni más ni menos, de Dios a su abuelo Abraham. Podemos decir que lo dijo prontamente, torpemente, rápidamente, espontáneamente, muchas cosas podemos decir. Pero la realidad es que había otro hermano llamado Jacob que sí la valoraba. ¿Y cómo es que uno la valora, la aprecia, la persigue, la anhela? Y hay otro que dice, no tiene sentido. La Biblia habla que la menospreció, o sea, no le dio el valor coherente a esa herencia.
Nosotros tenemos que comprender que ese relato no es solamente hablar de alguien que hizo algo, sino que nosotros en la vida hoy tenemos que ser no Esaú, sino Jacob, que valoremos, persigamos y tengamos pasión por esa herencia. Y que no pensemos que en una apretura, en una situación crónica, crítica, de pronto me enojé, me ofendí, me molesté, no me gustó algo que me hicieron. Digo, bueno, al final, ¿de qué sirve ser un hijo de Dios? ¿O qué sirve? Bueno, yo nunca voy a dejar de ser hijo de Dios. Esas cosas que se autojustifican, pero no se dan cuenta la envergadura del daño o de la decisión, porque no tienen luz de las cosas espirituales. ¿Qué dije? Si no hay luz de las cosas espirituales, no tenemos dimensión de la decisión o el daño de esa decisión errónea, equivocada que tomamos, el daño que puede traer. O sea, necesitamos mantener el temor a Dios y honrar y cuidar la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Ayer hablábamos de no perderte la bendición por una cosa pasajera, tonta, una discusión con un hermano, una situación que de pronto no te agradó, no se condujeron bien, entonces enseguida tu malestar está por encima de tu herencia. Lo que me hicieron, tu egoísmo, está por encima de esta herencia. Por eso yo necesito traerte luz y enfatizarte lo glorioso que es la herencia que tenemos en nuestro Padre. Y el cuadro de uno que fue llamado profano, ¿sí? Que no tenía temor de Dios, que menospreció la herencia que le correspondía por causa de ser heredero. Él menospreció su herencia. Miremos el relato de la parábola de capítulo 15, el versículo 11 en adelante. El Señor Jesús viene hablando acerca de otras parábolas, como la oveja perdida o de pronto la mujer que perdió también una moneda, un dracma. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es interesante que esto trae podría decir tenía 5 hijos, 6 hijos, pero Jesús, el Señor lo trae para que la fracción y la interpretación sea precisa y clara. O sea, si nosotros hablamos en términos de herencia terrenal, si hay 2 hijos es 50 y 50. ¿Me está entendiendo? O sea, tiene 6 vacas, 3 para uno, 3 para el otro, 50 y 50. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Le dio la parte a uno y al otro. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, ¿sí? Quiere decir que había perdido todo sentido de dirección y rumbo y propósito.
en signo de exclamación, él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque ¿mi qué? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Dígale que está a su lado, mi hijo. ¿Sí? Me gustó ahí, Juancito dijo su nombre enseguida. Diga su nombre. Mi hijo, ¿cómo? Gabriel, Daniel, ¿cómo? A ver, dígalo. Mi hijo. Aleluya. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Déjeme hacer un paréntesis para no seguir con el relato. Cuando el hijo le pide la parte, el menor, en el versículo 12 dice, y les repartió los bienes. O sea, le dijo a uno, esto es tuyo y esto es tuyo. O sea, lo que quedó era todo de él. También está lo que no saben disfrutar la bendición. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿son qué? ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que el Padre tiene, me pertenece. Y todo lo que el Padre tiene, se lo ha dado el Hijo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí está todo el relato y todo el cuadro de la parábola del hijo pródigo. Pero vayamos y quiero continuar con lo que nosotros venimos hablando. Nosotros hablamos y estamos hablando de la relación padre e hijo y todo lo que esa relación tiene y lo grato y los recursos, los ingredientes que tiene esa relación que nosotros debemos disfrutarla. Este cuadro nos habla de un hombre que tiene 2 hijos, pero es una parábola, es una enseñanza del Señor Jesús a través de una historia y un relato para enseñar verdades bíblicas profundas. Entonces, vamos a mostrar el cuadro. El padre de familia es una figura de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, del Dios eterno. El padre de familia es el que le proveyó al hijo y le dio la herencia, y ese hijo le pide todo al padre y va y hace lo que quiere con los recursos. Ahora,
no solamente, si tal vez el cuadro nos muestra, no solamente tomó bienes materiales. Lo que hizo ese chico fue, yo vivo en esta casa, mi padre es la autoridad de esta casa, yo quiero la parte que me corresponde, no solamente los bienes, sino lo que él estaba haciendo es tomando su propia vida. Como alguien que dice, quiero hacer con mi vida lo que quiero. O sea, él no solamente estaba tomando ganado, economía, riqueza, bienes, sino que estaba tomando su propia vida y haciendo de esa vida lo que se le ocurra. La figura que podemos tener bien clara de una vida sin Dios, una vida donde tenemos una autonomía y nos movemos en orfandad, no tenemos padre. Lo que él le está diciendo, no quiero ni que obedecerte, ni que vos me digas qué tengo que hacer, no quiero que vos te pongas mal con lo que yo hago. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Me corresponde esto? Bueno, yo me lo tomo, me voy y hago con la vida que yo tomo ahora, la vida como quiero. Entonces ahí malgasta, no solamente bienes, sino malgasta su propia vida. Y vive una vida perdida en sus deleites y en sus placeres. La figura de una vida humana sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin herencia, sin pacto. Lo pierde todo. Y cuando él pierde todo, donde ya no tiene autos recursos, tiene que vivir del sistema. Y recurre a algún conocido, un amigo, y que le dice, bueno, andá y cuidá cerdos. Es algo, primero, para un hijo de Dios es lo más denigrante. ¿Por qué? Porque según la ley, nadie come cerdo. Es un animal inmundo para un judío. O sea, un hijo de Dios. Y si él está alimentando cerdo, nadie va a criar cerdo en un ambiente de judíos si los judíos no lo comen. O sea, no va a tener consumo. Cuando él se fue, se salió de los ámbitos de su padre, se salió de todo territorio donde el padre tenía su dominio. El irse a una provincia apartada, para nosotros una provincia es estar dentro de la Argentina. Lo que tiene que ver que en los tiempos antiguos una provincia pertenecía a otro dominio y a otra nación. En ese dominio tiene deseo de la dieta más inmunda. O sea, cuando vos te salís de la casa del Padre, cuando vos te manejás y vos sos tu propio proveedor y tu propio recurso, la dieta que el diablo tiene para ti es la basura. Cuando vos decís, yo quiero manejarme por motus propios, yo decido lo que hago y lo que no quiero hacer, decido mi vida lo que quiero. La dieta es comer la basura, y para comer esa basura, aún hasta vas a tener que recurrir a que alguien te lo permita. La dieta de Dios nunca es comida de cerdo. La dieta de Dios es el maná puro que viene del cielo. El pan es para los hijos. Por eso Jesús dijo, el pan no es para tirárselo a cualquiera. El pan yo se lo doy en la boca a los hijos. En estos días le muestro un cuadro simple y sencillo. Estábamos con mi nieta y estábamos por darle de comer a ella, pero previo me trajeron unos panes y mi nieta me hacía que quería el pan. Dicen que es igual que el abuelo, pues le gusta la comida. Y era hermoso partir el pan y ponérselo en la boca a la nieta y que coma de tu mano. Era hermoso cada instante que yo partía el pan, y un pan bueno, rico, agradable, se lo estaba poniendo a mi nieta. La comida, el alimento de Dios. ¿Cuál es la comida de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Esto, la palabra.
Pero separado y con una vida ajena a Dios, no vas a tener esa relación de ese Padre ministrándote la palabra. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo creo que es 17. Y volviendo en sí, ponelo Mike. O sea, vuelve a ubicarse en el camino y en los diseños de Dios para su vida. Y volviendo así, recapitula y dice, los sirvientes en la casa de mi padre, el pan les sobra. El pan está en abundancia. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, o sea, los que trabajan a diario, reciben paga, tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy a punto de perecer, mi vida corre peligro. O sea, no hay problema. Si querés tener autonomía y hacer de tu vida lo que quiera, la parábola dice que el Padre no te puede retener. El Padre no le dijo, no, hijo, no. Cuando usted se coloca en una posición que dice, no quiero escuchar a mi padre, no me interesa lo que diga mi papá, no me interesa su opinión, dame mi vida, lo que le estaba diciendo él, dame mi vida. Yo con mi vida voy a hacer lo que quiero. Y fue y perdió su vida hasta el punto donde casi él se da cuenta que va a morir porque no está alimentándose correctamente. Vuelve en sí y dice, los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y empieza un plan, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer, volver al Padre. Y fíjese la expresión, ya no soy, ¿qué? Digno. Ese pensamiento de no merecer los beneficios de la casa del Padre es el otro punto a tratar en esta prédica. Usted tiene que saber lo glorioso que es la herencia entre los santificados. Él dice, no merezco. Eso es lo que el diablo quiere. No solamente perjudicarte y llevarte al extremo de la muerte, sino también colocarte en una posición que creas que no sos partícipe de una herencia gloriosa. El cuadro nos muestra que el Padre hace fiesta con los sirvientes. Los sirvientes es la figura de los ángeles. Los ángeles, y esto no es una idea de tu pastor, no, vayamos a lo bíblico, no es yo lo digo y usted lo cree. No, la Biblia dice que los ángeles son seres creados para el servicio. Entonces, los ángeles son los sirvientes de Dios y los ángeles son los sirvientes de los hijos de Dios, mío y suyo. O sea, que el cuadro es lo que dice la Escritura. Cuando un pecador se arrepiente, los sirvientes de Dios en los cielos, este cuadro, hacen fiesta. ¿Se acuerda que lo dice la Escritura? Usted tiene que ver que el ángel es un sirviente. Entonces, si él es el Padre, la figura del Padre, los sirvientes son los ángeles, el Hijo vuelve, ¿qué hace el Padre? Lo asea, lo limpia, le da vestido, que dice vestidos del nuevo hombre, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Le pone anillo en su mano, es la identidad de la familia. Todos en Cristo Jesús nacemos de nuevo y somos nueva criatura. Todos en Cristo tenemos una nueva vida gloriosa. Y todos en Cristo somos hijos. Ahora, este tomó su vida y tomó sus bienes. Y cuando él volvió, el Padre no le empezó a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? El Padre lo recibe en casa, lo perdona, lo viste, le da la identidad y le pone calzado en sus pies.
En el libro de Efesios dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz de Jesucristo. Este es el reino de paz, porque Él es el príncipe de paz. Y paz es orden, porque guerra es el desorden de la paz. Es salir del orden de vida y vino la guerra, y la guerra desorganizó todo. Por eso, paz es orden. Y este príncipe de paz viene para traer orden, y Él es el que ordena mis pasos en el Señor. Él es el que ordena mi caminar, le trae orden. No hago lo que quiero. El Hijo no vino a hacer lo que quería, sino lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Volvamos a todo lo que vengo hablando en la semana. La relación padres e hijos y la herencia que tenemos. El Evangelio es la buena noticia nueva. Y nosotros necesitamos vivir esta buena noticia nueva. Que Cristo Jesús vino al mundo, diciendo que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. El Hijo de Dios pagó por ello. Y que a todo el que recibe al Hijo le hace un hijo de Dios. O sea, un heredero directo de toda la herencia. Pero que déjeme decirle algunos relatos bíblicos con respecto a la herencia. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No vas a hacer sudor de la frente, la vas a poseer. Dígale a alguien, las heredades se poseen. Mi papá trabajó para la casa que yo tengo, por eso es una herencia. Si fuera la casa que yo construí, yo diría, mi esposa y yo construimos esta casa. Por eso cuando un hijo desprecia la herencia, está despreciando lo que el padre hizo por él. Por eso cuando un hombre desprecia la salvación, desprecia la herencia o lo que sea que el Padre ha hecho a través del Hijo para usted y para mí. Dice Mateo 21:38, mas los labradores viendo al Hijo dijeron entre sí, si este es el heredero, quisieron matarlo para que posean la herencia. O sea, una usurpación. La herencia en Dios es imposible usurparla. La herencia es solamente absorbida siendo un hijo de Dios y comprendiendo lo glorioso que es esta herencia. Poneme Hebreos capítulo 20, versículo 32. Perdón, Hebreos no, Hechos. May, poneme ahí Hechos 20, 32. Quiero que todos lo puedan ver y si pueden tenerlo en su Biblia electrónica, manual, subráyelo. Y ahora, hermanos, Pablo le está diciendo y despidiéndose, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo, ¿a quién? A Dios. Este es el saludo que hace mi papá San siempre. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la ¿qué? Palabra de su gracia, al maná, al alimento, a la palabra de su gracia, que esa propia gracia tiene poder, ¿para qué? Sobre edificarlos y darnos ¿qué? ¿Con quién? Con todos los santificados.
una herencia entre todos los santificados. Pedro dice que esta herencia no se marchita. Esta herencia no se va a disipar. Esta herencia no se va a perder en el camino. Cuando mis padres me dejaron una herencia, ellos venían de esfuerzos humanos y una herencia terrenal. Uno de los departamentos, porque mis padres dejaron como 4 propiedades, uno de los departamentos se perdió por todos los costos de la herencia. ¿Qué nos dice Pedro? Que la herencia que tenemos en Cristo no va a ser perdida porque no se marchita. En el libro de 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para usted y para mí. No menosprecies esta herencia. Valore, honre lo que es ser un hijo y tener una herencia. El jueves predicamos sobre Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Despreció la primogenitura. No tuvo una comprensión de la dimensión de esa decisión sobre lo glorioso que era la herencia como hijo de Abraham y recibir la bendición como el primogénito. Este hijo malgastó la herencia. Es la figura de una vida desperdiciada. Es la figura de alguien que casi se queda fuera de la casa del Padre. Pudo recapitular y volver en sí. Pudo darse cuenta que su dieta no era la basura de los cerdos. Que usted no está para lamer el polvo de la tierra. Lo mejor está guardado para los hijos. Lo mejor está preparado para los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis habla de las crisis que podemos pasar y los últimos de los tiempos y los poderes que se levantan. Pero Dios dice, yo te voy a dar del maná escondido. Del maná que Dios tiene, del pan del cielo para sustentarte en los peores momentos. De traer ese pan del cielo y darte el sustento más agradable. Lo añejo Dios lo tiene preparado para ti, ese vino añejo preparado para los hijos. Por eso, esto no es jugar a la religión, esto es la herencia entre los santificados. Póngase de pie, por favor. Identifique la herencia que usted y yo poseemos y tenemos en Cristo Jesús. La herencia entre los santificados con la cual Dios nos ha bendecido. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Ponémelo, Efesios 1:18. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Identifica esta herencia. Todo lo que hay en esta herencia. Sí, yo sé la salvación más allá del sol. No. Aquí también la vas a manifestar. Aquí también la vas a vivir. Y ruego a Dios que ahora los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y que comiences a saber, a comprender con todos los santos cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuáles las riquezas. La riqueza, nosotros cuando vemos riqueza pensamos en bienes. Cuando hablamos de riqueza pensamos en recursos humanos, un auto, una casa, obtener algo. Cuando la Biblia habla de riqueza, habla de suministros y contenidos espirituales. Por ejemplo, muy pocos ven a la sabiduría como riqueza. Muy pocos ven al entendimiento, a no ser que lean Proverbios.
Así que cuando hablamos de riqueza no estamos hablando solamente sí que vas a tener y sí que van a venir suministros de cosas terrenales. Pero cuando Dios está hablando de riqueza, está hablando de un conjunto de contenidos espirituales que serán poderosos y gloriosos. Salud, paz, gozo, deleite, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si esta mañana te encuentras como este muchacho que desperdició su vida, vuelve a la casa del Padre. Vuelve a conectarte a tu herencia. Cambia de dieta. No estás para la basura. Estás para comer el maná escondido que Dios tiene preparado y reservado para ti y para mí. Si estás aquí presente, si me estás viendo en el video, me verás en alguna repetición de este video, es Dios hablándote a través de mi boca. Vuelve a Dios y haz a Jesús el Señor de tu vida. Si estás aquí, hazlo en esta mañana. Determínate a volver a Él y ser uno con Él. Y Él será uno contigo. Amar, oh,